Bueno, muy buenos días para todos. Me confirman que se esté viendo la pantalla. Estamos viéndola y escuchándote bien, sigue. Bueno, listo, perfecto. Entonces, bueno, continuando entonces con la programación del día de hoy, vamos a hablar sobre los métodos de tratamiento de superficie corneal con láser excimer. Como bien decía la doctora Acevedo, mi nombre es Carlos Hernández, yo soy residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Oftalmología. Y para el día de hoy les traigo el siguiente contenido. Hablaremos un poco sobre las generalidades de lo que viene siendo esta cirugía de superficie, brevemente hablar de la historia, de física y entrar pues ya sobre las diferentes técnicas que se han desarrollado. No todas, porque pues a lo largo pues de todos estos años que se ha venido incursionando en este ámbito de la cirugía refractiva, pues han salido una variedad amplia de técnicas. A manera introductoria, y pues principalmente para los que están más chiquitos, la cirugía refractiva como tal es lo que nos va a permitir es agrupar una serie de técnicas quirúrgicas que, como bien su nombre lo dice, van a intentar tratar los defectos refractivos del ojo. La semana pasada estuvimos hablando sobre la biomecánica de la córnea y sobre la estructura de la córnea, y eso nos permitió dilucidar de alguna manera cómo estaba conformada esta estructura. Eso también nos llevó a ver que el epitelio, por ejemplo, es una estructura o una parte pues, de este tejido que, dada su alta capacidad de regeneración, no puede ser un blanco o un target terapéutico para inducir cambios en la potencia dióptrica pues, de la córnea, ya que estos cambios pues, a largo plazo no serían efectivos. Sin embargo, el estroma, que sí, como vimos, está formado por unas fibras de colágeno y fibroblastos, y que además supone el mayor porcentaje, 90% de ese espesor de la córnea, pues va a ser la estructura, digamos, indicada para generar estos cambios, ya sea pues por la técnica de elección. La tecnología con láser excimer se considera y se ha considerado, se considera y se seguirá considerando una tecnología que revolucionó el mundo de la corrección de la visión. Lo ha hecho más que cualquier otro procedimiento refractivo, y esto está muy relacionado con lo que viene siendo su alta precisión, la capacidad única que tiene esta tecnología para poder hacer una remodelación de esa superficie corneal. Esta tecnología se inició tanto con la PTK, ¿cierto? Que es la queratectomía fototerapéutica, es decir, en este caso se utilizaba para opacidades o para otros tipos de patologías que ya vamos a ver más adelante, a mencionarlas simplemente. Y también con lo que viene siendo la queratectomía fotorrefractiva o PRK. Posteriormente, en la década de los 90, se introdujo la tecnología LASIK, y esto llevó a que las cirugías refractivas que se hacían mediante PRK pues disminuyeran. La gente se enfocó más que todo hacia la nueva tecnología LASIK, pero recientemente se ha visto pues de que hay un nuevo interés dado a las nuevas capacidades, a las nuevas variaciones que hay en las técnicas de PRK, y ha hecho que desde el punto de vista científico pues nuevamente se enfoque sobre esta técnica, principalmente porque pues bien sabemos tiene ciertas ventajas, y una de ellas pues es la no creación del colgajo. Hago un paréntesis para mencionar que las diapositivas de esta presentación se encuentran numeradas en la parte inferior derecha, por si alguno de los participantes quiere llegar a hacer alguna intervención, nos podemos devolver más fácilmente. Brevemente, entonces, una historia del desarrollo del láser excimer. Entonces, esto comienza en la década de los 70, cuando se estaba tratando de experimentar con diferentes gases, mezclas de gases raros, que en este caso sería un gas argón o un gas xenón, que se combinaba con un gas halógeno, como por ejemplo es el fluoruro o el fluoruro, para generar un medio de láser. Estos primeros experimentos pues, tuvieron la intención de producir láseres que estuvieran dentro de la porción visible de ese espectro electromagnético de la luz, más específicamente en ese rango ultravioleta. Lograron entonces una disociación de estos dímeros, es decir, de estos dos gases, y subsiguiente a esto, pues se generó la fluorescencia de la energía ultravioleta. Cuando esta energía se aprovecha adecuadamente a través de mecanismos ópticos que son bastante complejos, mecanismos también de enfoque, vamos a poder generar la producción de un rayo láser eh, que tiene una energía bastante considerable. Entonces,
Posteriormente, Trockel, trabajando pues en el IBM, que es el Watson Research Center, ellos fueron los primeros en sugerir que este láser Excimer, digamos que lo primero fue entender que listo, esta tecnología era bastante precisa y luego alguien postuló, dijo, bueno, si es tan precisa, yo considero que tiene cualidades para realizar cirugía sobre la córnea. Entonces, se descubrió que esa combinación de gases que ellos conocen como gases raros, que en este caso fue el argón, sumado a un gas halógeno que era el fluoruro, se entendió pues que dentro de las diferentes combinaciones, este fluoruro de argón a 190 nanómetros fue el que mejor resultados tuvo. Inicialmente en mucosa nasal produjo unos efectos biológicos bastante óptimos, el daño térmico a los tejidos adyacentes era mínimo y la exactitud pues era algo sin precedentes. Ya en 1983, lo que hicieron fue sugerir que este láser podía usarse para eliminar una porción laminar de ese tejido de la curvatura corneal y así remodelarla. ¿Quién fue el primero que dijo, bueno, lo voy a intentar? Fue Theo Seiler, quien utiliza el láser Excimer por primera vez en un ojo humano para realizar una cirugía de queratotomía astigmática. Esto fue en 1985 y este mismo personaje, tan solo un año después, fue el primero para realizar con la tecnología Excimer Láser la primera PTK. Esto tuvo un gran salto y fue con Marshall y sus colegas quienes desarrollaron un algoritmo generado por computadora y este algoritmo pues ya da un perfil de seguridad y un confort en el cirujano para saber entonces y hacer cálculos sobre la profundidad de la ablación, el diámetro pues de zona de tratamiento y el cambio dióptrico específico que generaría la profundidad de esta ablación. Entonces ya esto permitió dejar a un lado, digamos, entre comillas y a grosso modo lo que es una cirugía a ojo y esto logró ya parametrizar mucho mejor los resultados de esta cirugía. A grosso modo, ¿cómo funciona la física de este láser Excimer? Entonces, esto como podemos ver incluye una cavidad llena de moléculas de gas raro y ese gas halógeno que ya les he comentado, se envía una descarga de alto voltaje a través de esa cavidad láser. Eso genera que ese enlace que es inestable entre esos diferentes tipos de moléculas se separe. Estos dímeros se disocian y van a generar fotones de energía. Estos fotones se emiten en un rango ultravioleta de los 193 nanómetros y esa energía ultravioleta ya en la parte superior de este dispositivo pues se aprovecha mediante este sistema de lentes y espejos y de enfoques y finalmente tenemos el rayo Excimer que va a generar un efecto pues sobre la superficie de la córnea. ¿Qué pasa cuando la superficie corneal es pues, tocada o es afectada por un rayo láser? Entonces, lo mismo que pasa con otros tipos de luz, van a haber diferentes tipos de fenómenos. El primero es la transmisión, que es que, pues ese rayo atraviesa los materiales existentes. La otra parte es la reflexión y es que parte de esa luz es reflejada hacia el exterior y el resto de luz, que es la que más nos importa en términos de cirugía refractiva, es la capacidad de absorción del tejido de esa luz. ¿Listo? Y que posteriormente pues, va a ser irradiada en forma de calor. Esto pues no es ajeno con los rayos láser, eso cuenta para los diferentes estímulos lumínicos, pero en los rayos láser pues también se aplica estos principios físicos. En cuanto a la córnea, la reflexión y la dispersión, en términos de cirugía refractiva, pues son fenómenos débiles y no nos importan mucho, pero lo que viene siendo la absorción y la transmisión sí van a tener un rol fundamental. Estos van a depender primero de la longitud de onda de ese rayo láser. Sabemos que la transmisión máxima se oscila entre 400 y 1600 nanómetros. Este es el caso, por ejemplo, de los láseres argón o del Jack láser, muy utilizado en nuestro medio, que lo que va a hacer es atravesar la córnea sin interacciones significativas, ¿no? Eso también saliéndome un poco del tema, eso es lo que uno a veces dice, cómo no quema la córnea, pero sí llega hasta más profundo. Principalmente es por este fenómeno de las longitudes de onda, ¿no? Bueno, la absorción sí se vuelve predominante por longitudes de ondas debajo de los 350 nanómetros. Y esto es precisamente el principal efecto, o a esto es lo que se le saca la ventaja en la cirugía corneal fotoablativa.
Ya una vez hemos entendido y nos ubicamos en la parte inferior de la diapositiva, que la absorción es fundamental, y luego vamos a ver que esa absorción tiene tres efectos: un efecto fotodisruptivo, fototérmico y fotoquímico. Aquí, ¿qué nos va a interesar más? Ese efecto fotoablativo. Ese efecto ablativo lo que va a permitir es tener una radiación ultravioleta con energías muy altas, con longitudes de onda corta, como les mencionaba. Es finalmente esa energía fotónica que está llegando, y aquí nos ubicamos en la imagen B, en el diagrama B de la diapositiva, donde el excimer láser está llegando sobre esa superficie corneal, y lo que sucede es que la energía fotónica es más alta que la energía que está en los enlaces químicos corneales. Finalmente, el efecto de esto es una disociación de esos enlaces químicos y de la estructura corneal y la vaporización de la misma. Entonces, a manera gruesa, el láser excimer utiliza entonces la radiación ultravioleta, como lo hemos mencionado, con estas longitudes de onda de 193, con una capacidad de eliminar de manera precisa ese tejido corneal. Y la ablación en un área amplia con esculpido se denomina queratomielisus. El tejido entonces se estirpa y el epitelio corneal sobre el área de ablación pues va a cicatrizar, generando una superficie lisa. Se ha calculado que por cada pulso se eliminan alrededor de 0.24 micras del tejido corneal. A continuación, entonces, hablaremos ya sobre, una vez conociendo pues qué son este tipo de tecnología excimer, vamos a hablar del tratamiento de la superficie con este tipo de láser. En cuanto a la terminología, hablaremos de la zona de ablación, o zona total de ablación, es el área donde se va a realizar la ablación, y esta va a incluir toda la superficie tratada con láser. Tenemos la zona óptica, que es el área donde se va a modificar esa curvatura de la córnea, es decir, es el área donde se obtiene la corrección del error refractivo. Y una zona de transición, que es la zona donde se une el borde de la zona óptica con ya la córnea periférica, pues que no ha sido tratada y no ha sido tocada durante este procedimiento refractivo. Existen unos perfiles de ablación para miopía, hipermetropía y astigmatismo. En cuanto a los perfiles de ablación, la relación directa entre la cantidad del tejido que uno desea extirpar para conseguir el efecto determinado refractivo y el tamaño de la zona óptica pues puede ser calculado, y ya sea, digamos, hay parámetros para establecer la relación entre estos dos conceptos. En cuanto a los perfiles de ablación de hipermetropía, en este caso, la corrección de lo refractivo de hipermetropía se realiza con una ablación periférica de la córnea. Esto nos va a permitir incrementar la curvatura a nivel del centro de esta estructura, tal y como lo vemos en la imagen. Entonces, a mano superior derecha vemos que en la parte periférica de la córnea es donde están las zonas de ablación. El diámetro de ablación promedio va a ser de 9 a 9.5 milímetros, y se considera pues que es una ablación en anillo o una ablación anular con un aplanamiento periférico y engrosamiento central. En el caso de la miopía tenemos otro perfil de ablación. En este caso lo que se hace es, la ablación busca aplanar el centro de la córnea, y el punto focal será desplazado hacia atrás, secundario pues a un menor poder dióptrico a nivel central. En cuanto al astigmatismo, en este se busca la eliminación tanto de tejido central corneal como de tejido periférico. Se busca entonces el encurvamiento o lograr una mayor similitud entre la curvatura de los principales meridianos corneales. Se busca entonces encurvar el meridiano más plano y el aplanamiento del meridiano más curvo. En este caso vamos a utilizar, o la máquina utilizará una ablación que es decilíndrica, hace uso de un haz de barrido que está controlado principalmente por el ordenador, y utiliza una ablación guiada por un frente de onda, es decir, que nos permite una corrección astigmática irregular y también de errores esferocilíndricos. En cuanto a los métodos que existen para el tratamiento de superficie con láser excimer, tenemos las siguientes alternativas. A grosso modo, el primero es la queratectomía fotorrefractiva o PRK, muy conocida.
la queratomielitis subepitelial asistida por láser o LASEK. Tenemos también el EpiLASIK, que era la queratomielitis in situ con láser. Y finalmente el trans-PRK. ¿Cuáles son las ventajas y qué tienen en común todas estas técnicas quirúrgicas? Ninguna de ellas requiere una incisión de espesor parcial en el estroma. Esto se traduce, o cuáles son los beneficios que se le han atribuido a este tipo de técnica quirúrgica. Mayor retención de la fuerza de la córnea versus la SIC. Recordemos que habíamos hablado de que al cortar ese estroma anterior y esas fibras o esas bandas de colágeno en la superficie de la córnea que en la parte anterior de ese estroma son más rígidas y son más fuertes, si las cortamos de un lado a lado, pues esto va a generar pues una repercusión sobre esa fuerza corneal tal y como vimos. Y eso es una de las principales pues características que nombran y como desventaja en lo que viene siendo el método de la SIC. En cuanto a las desventajas, tendríamos una mayor molestia posoperatoria en estos tratamientos de superficie y un mayor tiempo de cicatrización respecto a la SIC. Iniciaremos hablando entonces de la queratectomía fotorrefractiva o PRK. Este fue el primer procedimiento aceptado para la ablación del tejido corneal para la corrección de errores refractivos. A finales de los años 80 se vio que esta técnica era utilizada, se podía utilizar con seguridad para miopías que eran de bajas a moderadas, y ya a finales de los años 90 se empezó a utilizar en lo que eran trastornos refractivos como la hipermetropía. Estos valores de manejo pues no son los de referencia o con los que nos debemos quedar, sino son los que el texto nos nombraba, que inicialmente eran errores que se manejaban con esta técnica, que eran errores de menos 10 dioptrías hasta más 4 dioptrías. Sin embargo, pues yo hago la comparación con lo que viene siendo los libros de la Academia Americana de Oftalmología y los valores en las diferentes máquinas, ¿sí? Ya sean de Alcon, son también de 10 a menos 4 dioptrías aproximadamente. Esta técnica entonces tiene varios pasos. Un primer paso es la colocación de gotas de alcohol en la parte anterior de la córnea. Luego el cirujano va a remover el epitelio de la córnea con un instrumento quirúrgico de su elección, puede ser con una espátula, puede ser con un cepillo. Posteriormente se va a utilizar el láser excimer para poder, digamos, remodelar la curvatura de esa córnea, de esa superficie anterior de la córnea. Finalmente, al paciente se le coloca un lente de contacto en la superficie. Entonces, esta técnica genera fotoablación en la capa de Bowman y en el tejido estromal anterior. Como mencionaba, no tiene el riesgo pues, del colgajo, no hay un riesgo tan grande de ectasia o desplazamiento de ese colgajo. Y este resumen, esta tabla que viene del último libro de la Academia Americana de Oftalmología, de la última edición, nos habla sobre las limitaciones de cada procedimiento. Acá nos habla pues entonces primero del rango esférico y el rango de los cilindros que se pueden tratar con los diferentes métodos de cirugía refractiva. Vamos a hacer brevemente la comparación entre los dos principales, que son el LASIK y la cirugía de ablación de superficie. Como podemos ver entonces el LASIK vamos a poder corregir errores refractivos esféricos que van desde menos 14 hasta más 5 dioptrías. Y el rango de cilindro es hasta 5 dioptrías. En el caso de las cirugías de superficie, estaríamos hablando de un rango esférico que va desde menos 12 dioptrías hasta más 6 dioptrías. Y en términos de cilindro, llegaríamos hasta 4 dioptrías. ¿Cuáles son las limitaciones que la Academia Americana nos refiere respecto a esta cirugía? Entonces, primero, un ojo seco severo previo a la cirugía, ciertas medicaciones, es posible que una de las complicaciones más comunes de esta cirugía de superficie es el haze corneal, que puede ocurrir al comienzo o en algunos pacientes ya en etapas más avanzadas del postquirúrgico y que puede ser limitado, que puede ser manejado, como veremos a continuación, con el uso de mitomicina C. Estos pacientes van a tener una recuperación de la visión más prolongada
y el disconfort pues va a ser más prolongado que lo que viene siendo con la SIC. Este es el resumen pues, Carlitos, antes de que sigas, yo quiero hacer una intervención. Devuélvete, por favor, a la diapositiva anterior. Claro, doctor. Bueno, acuérdense, y esto va especialmente para los residentes, porque los docentes ya pasamos por esta curva de hacer la SIC de -14 y la verdad es que la experiencia no fue buena. Las limitantes que tenemos para planear cirugía refractiva en un paciente son curvatura y espesor. Difícilmente un ojo aplana más allá de 38,5, 39 y adicionalmente cuando hacemos más cambios en la curvatura inducimos más aberración esférica. Entonces, un paciente para que nos quede en una curvatura de 38, 39 con -14 tendría que tener una curvatura demasiado alta. Tendría que tener un espesor enormemente grande para poder tener un lecho residual que nos permita cierta tranquilidad con respecto a la presentación de ectasias por refractivas. De tal manera que, con todo el respeto que me merece la Academia Americana, me parece que decir -14 con la SIC es un exabrupto. Esto lo hicimos nosotros, tuvimos muchas complicaciones, porque piensen en términos de resección. ¿Cuánto hay que resecar con -14 si para un diámetro de más o menos 6,5 tenemos una resección de casi 16 micras por dioptría? Entonces, fíjense, tendríamos que tener unas resecciones de casi 200 micras. Súmele lo del flap y a eso quítele, súmele lo del flap. Entonces, ¿cuánto espesor residual tenemos? ¿Cuánto lecho residual? Yo no sé si alguno de los docentes, aquí tenemos, digamos, un cúmulo de experiencia importante, los invitados les agradecería su opinión. ¿Quién se atreve en este momento a hacer la SIC hasta -14? Aún en la mejor córnea que encuentren. Diego, Yo, la verdad es que difiero de esto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Diego. Realmente estoy sorprendido por esto que pone la academia aquí, ¿no? En alguna época, cuando no teníamos eye tracking y bueno, y no sabíamos hasta qué punto, cuánto ablacionar, teníamos miopías muy altas y la hacíamos en 2 etapas, porque el láser no permitía ablacionar más, entonces le hacíamos una. Primero cargamos el láser con -7 y después le hacíamos -7. Afortunadamente, los poquitos casos que hicimos quedaron descentrados. O sea que realmente no había eye tracking en ese entonces y las ablaciones quedaban descentradas y no tomábamos el centro, ¿no? Afortunadamente, porque si no hubiéramos ido hasta la décima. Sí, yo creo que todos los que tenemos cierta experiencia desde los láseres de primera generación y con las restricciones que realmente no se conocían, pues no tuvimos muy buena experiencia con estas macroablaciones. Definitivamente comparto la apreciación de que niveles de la SIC en 12 dioptrías de miopía, 14 de miopía y de superficie en 12 es un exabrupto. No solamente porque, digamos, aunque tengamos una supuestamente queratometría apropiada y espesor corneal, sino la calidad de visión de estos pacientes, pues, mejor dicho, se va a comprometer de una manera extrema. Así que no estoy de acuerdo con estos niveles tan altos. Podríamos, digamos, empezar a mencionar cuáles son los límites de acuerdo a nuestra experiencia. En mi caso, yo diría que en miopías y en casos muy seleccionados hasta de 7 dioptrías, 6,5, 7, e hipermetropías hasta de 4, pero realmente estos niveles que están exponiéndose aquí, pues no estoy de acuerdo, son demasiado altos. Bueno, ¿algún comentario adicional?
Doctora, sí, a mí sí me gustaría hacer también una pregunta para ustedes los docentes y es lo mismo pero extrapolado a cilindros. En cilindros también se maneja un tope menor a esos 5 dioptrías y 4 dioptrías que nos propone la academia. Pues es que depende del tipo de astigmatismo que uno esté tratando, ¿no? Astigmatismo miópico, simple, mixto, etcétera. Pero yo diría que el tipo más difícil de defecto refractivo de corregir es el mixto, ¿sí? O no difícil, sino el que tiene menor respuesta de corrección. Es mi apreciación. Yo realmente he tratado cilindros hasta de 5 dioptrías, pero estos pacientes usualmente se hipocorrigen. El doctor Pedro Navarro, adelante Pedrito, haz la pregunta. Creo que es importante tener en cuenta la curvatura, grosor y el defecto refractivo, por supuesto. Pero no solamente esto, sino que con nuestro tratamiento, que tanto vamos a cambiar esa córnea y cómo vamos a influir en la calidad de visión, en esas macroablaciones, en la inducción de ojo seco, etcétera. Entonces, hay muchas limitantes para que no lleguemos a estos niveles de ablación tan pronunciados. Bueno, listo, perfecto. Muchas gracias por la intervención. Bueno, aquí Continúa. pues, nos habla sobre las molestias. Esto ya lo hemos hablado previamente. Y este cuadro pues nos resume ciertas indicaciones que por lo menos en este texto de Janov y Ducker nos lo sugieren como indicaciones y posibles preferencias del PRK versus la SIC, que me parece que es algo que es bastante controversial y que siempre pues es tema de debate. Habíamos hablado sobre las córneas delgadas, quizás aquí ellos nos permiten pues darnos un valor más aterrizado y un valor conciso. Ellos hablan de más o menos de 300 a 320 micras y que cuando quede un lecho estromal residual menor de 250 micras. También para córneas que sean muy curvas o muy planas, cuando hayan distrofias de la membrana basal anterior de ese epitelio por el riesgo de que más adelante haya un crecimiento epitelar interno, que pues eso realmente es una complicación bastante difícil de manejar. El antecedente de erosiones recurrentes, aunque yo pondría esto entre paréntesis, porque como vamos a ver las erosiones, una de las complicaciones de esta PRK son la limitación a la hora de lograr eliminar esas erosiones posterior a la cirugía, ¿no? Los siguientes son pacientes con estilos de vida o profesionales que disponen a traumatismos. Tener en cuenta mucho esto de pronto en pacientes atletas o en pacientes que están de alto rendimiento, pacientes boxeadores, pues sería algo, digamos, inverosímil no pensar colocarle una cirugía refractiva con la SIC por el riesgo que se mueva ese flap. No tengo una ardua experiencia pues con este tipo de complicaciones, pero sí he visto en urgencias flaps de muchísimos años que después terminan pues siendo levantados por X o Y razón. Esto pues a grosso modo. Las contraindicaciones, queratopatías por exposición, queratopatías neuropáticas, pacientes con ojo seco grave que se encuentre asociado, por ejemplo, a otra condición sistémica como un síndrome de Sjögren, que terminan siendo pacientes de un manejo muy difícil de ojo seco. De igual manera, pues el ojo seco es una contraindicación para la mayoría de las cirugías pues, refractivas, diría yo que para todas. Pacientes con teratoconos, cicatrices corneales centrales o paracentrales, aunque aquí también nuevamente hablo un slash porque esta tecnología Excimer nos permite incluso tratar estas cicatrices corneales, miopías que son inestables, pacientes pues que todavía no han alcanzado esa estabilidad refractiva. Y en cuanto al PRK, pues saber que este tiene dos fases importantes. La primera es la técnica de eliminación del epitelio. El paciente entonces lo vamos a situar bajo el microscopio, se alinea cuidadosamente la cabeza para que el plano del iris sea perpendicular a la del láser.
Colocamos anestesia tópica, puede ser tetracaína, propacaína, y se desinfectan los párpados, la piel peliocular con solución con soluciones yodadas. Se marca el epitelio con una zona óptica de 7 a 8 milímetros, centrado claramente en la pupila, o con un marcador de 9 a 10 milímetros para hipermetropía. El área de marcaje, pues usualmente es 1 milímetro mayor que el área de ablación planeada, y ahí se procede a extirpar mecánicamente el epitelio, que puede ser con un cuchillete de toque, una espátula para Excimer desechable o un cepillo rotatorio. Pues allá depende de la elección de cada cirujano. También se puede utilizar entonces el alcohol con o etanol al 18-25%, un periodo de 21 a 30 segundos para despegar el epitelio. Y ya luego, pues, se hace la ablación estromal. Entonces, se sugiere que, bueno, más bien es un indicativo que la realización, que esa ablación sea realizada inmediatamente después de extirpar ese epitelio. Se debe comprobar el centrado. La ablación se inicia sobre la pupila con el paciente mirando a la luz de fijación, y es importante que durante la cirugía se consiga un estado de hidratación que sea uniforme, que sea adecuado. Si hay un exceso de líquido, eliminarlo con la esponja de celulosa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una hidratación, ya sea para cualquiera de los dos extremos, una sobrehidratación o una insuficiencia de la hidratación, puede provocar una hiper o una hipocorrección respectivamente. Entonces, siempre estar pendiente durante este paso, durante la cirugía. Y finalmente, como les mencionaba, colocar lo que viene siendo el lente de contacto protector, que dentro de otras cosas, pues también es un tema de debate la colocación del lente, pero pues una herramienta que nos permite pues aliviar el dolor y mejorarle de alguna manera el desenlace postoperatorio. Perdón, Carlos Andrés, tema de debate la colocación del lente terapéutico en el posoperatorio inmediato, no, es una indicación. Bueno, Ok. yo no, Digamos que exacto. había escuchado, sí, de pronto por ahí no lo había leído, pero había escuchado que si era necesario o no era necesario, pero tengo, o sea, en general, sí, la mayoría de los docentes están de acuerdo en que es absolutamente necesario. Es Más bien, absolutamente necesario y creo que esto es un consenso, no solo porque esto protege la córnea y ayuda a la migración epitelial centrípeta, sino que también este lente de contacto actúa como un reservorio de todos los medicamentos que uno pone encima, ¿no? El antibiótico, el antiinflamatorio, el lubricante, el suero, lo que vamos a mencionar más adelante de manejo posoperatorio farmacológico. Pero si alguien más bien en la audiencia está en contra o considera que es debatible la colocación del lente terapéutico en el posoperatorio, coméntenos, por favor. No, es obligatorio, ¿no? Hasta Por por mínimo supuesto. 10 días, 15 días. Pues lo del tiempo eso sí puede ser debatible. Personalmente lo que yo hago es que espero a que el defecto epitelial esté consolidado, ¿sí? Y en ese momento retiro el lente, básicamente al quinto día. Pero hay personas que dejan el lente un poco más. Obviamente cuando no se logra esta epitelización completa, pues debe mantenerse el lente de contacto durante más tiempo. ¿Algún comentario al respecto? listo, listo. Mercedita, yo tengo un comentario por hacer y es Adelante. que normalmente con 15 segundos de exposición de alcohol al 20% se consigue desepitelizar muy bien. Hay un trabajo alemán, no recuerdo el autor, donde habla de la muerte de células epiteliales en relación al tiempo de exposición al alcohol. Y a mayor muerte epitelial, mayor liberación de mediadores inflamatorios. Y esto incide directamente en la presentación del dolor postquirúrgico que en todos los pacientes hay. Ahora no está quitando ese epitelio y va a barrer con todas esas células. Pero la idea es que no se necesita más allá de 15 segundos para retirar de manera muy cómoda el epitelio.
hablo el retiro con alcohol. De acuerdo. Y con las nuevas técnicas del Smart Pulse, del Schwinn Amaris, los que tenemos este equipo, y hacer ablación trans-PRK, vemos esa diferencia con respecto a cuando no lo teníamos y usábamos el alcohol para eliminar o retirar el epitelio versus el proceso de cicatrización posoperatoria cuando no lo usamos. Es realmente una diferencia bastante notoria en términos de dolor, de inflamación y de rapidez de cicatrización. Perfecto, entonces aquí nos está compartiendo el doctor Tello el estudio de trans-PRK versus PRK. Gracias, Alejo. Continúa, Carlos Andrés. Claro que sí, doctora. Bueno, continuamos entonces hablando sobre unas complicaciones que son exclusivas de la ablación de superficie. Esto es un capítulo o un segmento de los capítulos del libro de la Academia Americana de Oftalmología. No pretendo pues alargarme mucho con todo este manejo porque es bastante extenso, pero sí nombrarlos y saber a grosso modo qué se puede hacer, ¿no? Entonces, lo primero es el defecto epitelial persistente que les comentaba. Usualmente esos defectos epiteliales que se crean durante la cirugía refractiva tienen una duración de 3 o 4 días y al cuarto día pues ya se puede estar viendo que pues ese epitelio se ha recuperado y ha sanado en gran parte. Hay ciertos pacientes que pueden generar una predisposición a esos defectos epiteliales persistentes, como lo son las pacientes con queratoconjuntivitis seca o pacientes que de base ya tenían otra anomalía de su película lagrimal. Entonces, en un paciente pues que ya tiene una superficie ocular patológica, tiene un mayor riesgo de generar este tipo de situaciones. Si no se manejan bien o digamos que el paciente tuvo una persistencia por mucho tiempo, tenemos riesgo de que desarrolle una opacidad de la córnea, que desarrolle astigmatismos irregulares, la estabilidad refractiva también puede verse comprometida y el tiempo de recuperación, que es un parámetro bastante importante en estas cirugías refractivas, también se puede ver retrasado, sin dejar a un lado el riesgo, pues, y que por exposición, al tener pues ese estroma ahí abierto, la posibilidad de generar una queratitis infecciosa. El manejo es muy variado, nos hablan inicialmente, y esto sí, la mayoría pues, de los textos coinciden en esto, y es a brindarle al paciente una lubricación excesiva. Una buena lubricación nos va a permitir que ese epitelio sane más rápidamente. En algunos casos podríamos utilizar ciclosporinas tópicas, tratar de mantener esa superficie muy bien lubricada, a tal punto de que en ciertos escenarios puede llegar a ser necesario el uso de una oclusión pues, de esos puntos lagrimales. Ya en casos más severos, injertos de membrana amniótica, sueros otólogos, las tetraciclinas para mejorar esa cicatrización y evitar ese melting corneal. Y muchos pacientes pueden llegar a, algunos pacientes, perdón, en los cuales a la biomicroscopía veamos que tengan zonas que estén afectando la cicatrización, zonas necróticas, pues podemos hacer un debridamiento mecánico muy focalizado para permitir que el epitelio, que sí tiene la capacidad de regenerarse, lo haga sin ningún problema. En la enfermedad, en la anamnesis de nuestros pacientes, tener en cuenta que aquellos que tengan enfermedades autoinmunes, pacientes con diabetes o pacientes fumadores, pues tienen ese riesgo intrínseco de una cicatrización epitelial deficiente. También, Aquí hay un comentario, perdón, Carlos Andrés, en el anterior, doctor. en cuanto al manejo posoperatorio del tiempo de aplicación de la mitomicina. Anteriormente decíamos, de acuerdo a muchos estudios, que el tiempo, o mejor dicho, la aplicación o no debería depender de la profundidad de ablación, tanto que en ablaciones menores de 40 micras se decía no usarla. Sin embargo, luego la casa Schwinn ha recomendado que independiente de la profundidad de ablación en cirugía de superficie, se use por 30 segundos.
Y en ablaciones mayores, aquí está comentando el doctor Tello, yo también sigo un nomograma en donde en ablaciones mayores el tiempo de aplicación de la mitomicina es mayor y puede ir hasta 1 minuto. Entonces, ¿hay algún comentario adicional al respecto? Sí, pues a continuación de la presentación, en la siguiente complicación de Hayes, vamos a hablar un poquito sobre un artículo reciente y sobre precisamente esto que estamos mencionando. Sobre mitomicina. Sí, Ok, correcto, exacto. bueno, continúa. Bueno, entonces, en cuanto a los infiltrados estériles, estos están asociados al uso de los lentes de contacto. Son más comunes en aquellos pacientes que inicialmente se les da un manejo con antiinflamatorios no esteroideos, pero no se utilizó el corticosteroide pues, de manera concomitante. La prevalencia estimada de los infiltrados estériles posterior a la PDK está alrededor de 1 sobre cada 300 casos, y el tratamiento es pues, precisamente tratar de compensar ese primer error que fue haber puesto el AINE sin haber colocado el corticosteroide, y aquí lo que se sugieren es suspender el AINE y colocar el corticosteroide tópico como tal. Entonces, lo que bien veníamos hablando acerca de ese Hayes corneal, que es una de las complicaciones más temidas pues, del PRK, y que en todos los textos se habla de este tipo de presentación, saber que hay 2 maneras de que se presente. La primera es que, y lo más usual es que varias semanas en el posoperatorio, el paciente empieza a tener este Hayes corneal, que llega a su máximo entre 1 a 2 meses promedio. Y la reducción va a ser gradual entre los siguientes 6 a 12 meses posterior a la cirugía. Se ha atribuido que este Hayes corneal es secundario a anomalías estructurales en los glucosaminoglicanos y en el colágeno no lamelar que está depositado en ese estroma anterior. También se ha visto que hay un aumento en el número y la actividad de los queratinocitos en ese estroma corneal. Es por eso que en casos persistentes, los casos persistentes, perdón, pueden verse en cantidades de corrección que son importantes, en zonas de ablación que son más pequeñas, pacientes que durante el posoperatorio no tuvieron la precaución de utilizar las gafas con protección ultravioleta y tienen una exposición solar importante. Y como bien mencionábamos, el manejo puede ser con la mitomicina C intraoperatoria, que reduce el riesgo de opacidad de la córnea, dependiendo pues de la evolución del paciente. Y esto es algo que nos hacía énfasis el texto, y es que no debemos someter al paciente a un nuevo tratamiento como una queratectomía superficial o una teratectomía fototerapéutica para tratar de manejar ese Hayes corneal, sino hasta 6 a 12 meses después en el posoperatorio, dándole tiempo pues a que este Hayes se solucione de manera autolimitada. En cuanto a la mitomicina C, exactamente, entonces, y como decía la doctora inicialmente, se hablaba para correcciones altas, las zonas de ablaciones pequeñas, menos de 4.5 milímetros, pacientes masculinos se veía que tenían un mayor riesgo, las ablaciones con profundidad de más de 80 micrómetros, y en pacientes que hacen interrupción de los esteroides tópicos de manera precoz. La aplicación de este texto, o sea, de este autor, que es Jan-Ove y Dunker, nos lo sugiere entre 12 a 20 segundos después de realizar la ablación, y ellos sugieren hacer una irrigación con abundante solución suero fisiológico para después quitar esa mitomicina C. Esa es una buena opción para pacientes con errores refractivos altos o con córneas que no tienen pues un buen grosor. Este artículo del 2020 lo que mira es, trataba de identificar los efectos biológicos de la mitomicina C en ese Hayes corneal que aparece tardíamente y siguiendo pues a los pacientes con PRK. Recordemos que la mitomicina C es un agente alquilante que va a inhibir la replicación del ADN y de la proliferación celular, aumenta la onda de apoptosis temprana de esos queratinocitos que están ubicados en ese estroma anterior de la córnea, y esto es precisamente lo que vemos en esta imagen
ubicada en la parte izquierda de la pantalla, donde en color azul tenemos los pacientes que se le hicieron seguimiento a la que se le ha aplicado, perdón, la mitomicina C al 0.02%, y en la derecha tenemos aquellos pacientes a los cuales no se les ha agregado la mitomicina C. Entonces miren cómo la tasa de apoptosis o la onda de apoptosis de esos queratinocitos en el estroma anterior en los pacientes con mitomicina C es mucho más marcada que en aquellos pacientes que no se les aplica. Lo siguiente, y en la parte de abajo, es la proliferación de esas células precursoras de fibroblastos durante las primeras 24 horas. En este caso, tiene una fluorescencia verde y vemos como la diferencia pues, en la densidad de estos precursores biofibroblastos varía también importantemente. Ellos nos hablaban de que se hace importante para miopías de aproximadamente, para miopías de más de 6 dioptrías, y aquí es donde pues entraría el tema de discusión, doctora, de a qué pacientes, y lo que usted nos estaba tratando de plantear, a qué pacientes sí se les va a utilizar esta mitomicina. En todos los pacientes, perdón, Carlos Andrés, Claro, en todos doctora. los pacientes está indicado, inclusive en pacientes en que tengan ablaciones muy pequeñas, por debajo de las 40 micras, que era el límite que anteriormente nos hacía decidir si aplicarla o no. Porque hay muchos factores para que se desarrolle HACE. Obviamente es relacionado con la profundidad de ablación, pero hay otros factores que también pueden llevar al HACE, incluso en ablaciones pequeñas. Entonces, yo sí diría, y de acuerdo a la recomendación de la Casa Schwind, en todos los pacientes, obviamente el tiempo, que debe ser de 30 segundos en ablaciones que no superen las 80 micras, sí debe incrementarse en ablaciones mayores. Es lo que normalmente hago. No sé qué otra apreciación haya con respecto a esto. ¿Lo usan ustedes siempre? ¿Varían los tiempos de aplicación? Tener en cuenta que la aplicación de la mitomicina debe realizarse cuidadosamente con una esponja en el área de ablación, que no chorree hacia el limbo periférico, hacer un lavado exhaustivo. Eso no es solo pues una jeringadita y nomás. Yo personalmente utilizo 30 cc para lavar. Pero bueno, estas son cosas de la vida que yo he venido aplicando y que están sustentadas en las publicaciones: suero frío, helado, con un efecto antiinflamatorio. Otra apreciación, por favor. Aquí dice el doctor Navarro que solo lo usan de efectos mayores de 3 dioptrías. Respetable, yo lo uso en todos. Así Yo lo uso es. en todas, María. Sí, Luchito, de acuerdo. Yo he visto pacientes con HACE, incluso en ablaciones muy pequeñas. Nosotros vivimos en el trópico, por más de que uno le advierte a los pacientes que la interacción de la luz UV con estos queratocitos activados por el láser pueden generar opacidad, a la gente se le olvida. Entonces, muy importante esto, y además otras medidas para disminuir el HACE, que lo podemos mencionar más adelante si no está incluido en tu presentación. El uso de inmunomoduladores tópicos, el uso de vitamina C vía oral durante los primeros 6 meses de tratamiento, amén de el uso de gafas protectoras con filtro UV, etc. Una cosa, María Mercedes, no sé si lo Adelante. nombraste, como esto duele mucho el primer día, yo le diluyo unas goticas de alcaíne en goticas de lágrimas naturales y se las doy al paciente para que se las lleve para su casa y los use la primera noche o el primer día, ¿no? Igual le pongo unas goticas de midriasil para evitar cualquier dolor por atención del cuerpo ciliar. No sé si ustedes hacen eso. Sí, yo, bueno, esto lo podemos
comentar un poquito más adelante cuando completes lo del tratamiento, pero básicamente, Luchito, yo uso en todos los pacientes, inmediatamente termino una gota de ciclogil, precisamente para disminuir este espasmo del músculo ciliar y disminuir el dolor. No volví a usar las Comfort Drops, que era la dilución que hacíamos, porque pienso que puede retardar un poquito la cicatrización, pero sí hago un manejo del dolor con AINE, con analgésico, con frío local, y en algunos pacientes les digo, si no es suficiente esto, con una combinación de acetaminofén más codeína, guineadeine. Realmente con la técnica de trans-PRK, que es la que usualmente utilizo, a menos de que esté haciendo cirugía de superficie sobre cirugía de la lamelar previa, en donde sí hago PRK y no trans-PRK, creo que el manejo del dolor en estos pacientes es muy, muy adecuado. Estos pacientes pues sienten la incomodidad, etcétera, pero creo que ya hemos aprendido a modular el dolor en estos pacientes de una manera más efectiva. Mercedita, yo quiero Adelante. aportar algo. Yo también utilizo las gotas del Comfort Drops, pero solamente por un par de días. Solamente por un par de días. Y lo otro que les recomiendo a los pacientes, que siento que funciona muy bien, es colocar todas las gotas en la parte baja de la nevera. Eso ayuda mucho con la inflamación y la verdad son 2 o 3 días de dolor en estos casos. Sí disminuye mucho la molestia con respecto a lo que teníamos antes, pero igual se presentan molestias, igual hay que hacerles el manejo. Por supuesto. Bueno, gracias, Dieguito. Continúa Carlos Andrés para ir avanzando en el tema, que ya tenemos los últimos 10 minutos. Listo, doctora. Bueno, entonces hablaremos brevemente, nombrar las variantes de la PRK. El primero de ellos, pues, fue cuando Azar y Camelin introducen una técnica de ablación superficial que ellos la denominaban queratomerisis subepitelial asistida por láser o LASEK. Y en esta técnica lo que hicieron fue crear un colgajo epitelial con alcohol diluido. Después se realiza pues la ablación estromal y este colgajo creado con alcohol se vuelve y se reposiciona. Digamos que inicialmente ellos planteaban que este procedimiento tenía la ventaja teórica de tener menos molestias posoperatorias, de una rehabilitación visual más rápida y de menor turbidez o haze estromal. En esta técnica, como les menciono, entonces lo que se hace es aplicar múltiples marcas, como vemos en la imagen A, en la periferia de la córnea, se simula un patrón floral, posteriormente con un dispensador de alcohol que consta de un marcador semifijado. Este es un marcador que es personalizado con un aproximado de 7 a 9 milímetros, y algo muy interesante es que ese marcador está unido a un mango y ese mango de metal es hueco y por dentro pues sirve para el depósito de alcohol al 18%. Después de 25 a 30 segundos de exposición al etanol, este se va a absorber con la esponja de celulosa seca. Luego con una tijera Balance modificada, con el brazo de una tijera, se mete pues debajo del epitelio y se traza pues alrededor la margen del delineado del epitelio. Se deja una bisagra de 2 a 3 horas de margen intacto y preferiblemente este bisel va a estar ubicado a las 12 del meridiano. Posteriormente, luego pues entonces se hace la ablación láser, se utiliza una cánula de cámara anterior para hidratar muy bien el estroma y el colgajo epitelial con una solución salina equilibrada, y el colgajo epitelial se reemplaza en el estroma utilizando la cánula de baja irrigación intermitente. Con mucho cuidado, como vemos, luego pues, y estas marquillas lo que nos van a servir es para alinear o realinear ese colgajo epitelial y que quede pues
muy bien afrontados los bordes y que quede simétrico donde debería estar. Finalmente, la colocación del vendaje. Nombrar. Perdón, este LASIK ya no se hace. Se vio que estas células epiteliales con el alcohol se desnaturalizan y no tiene realmente ningún efecto en ayudar acelerar el proceso de cicatrización. Así que está bien que lo presentes como una técnica que se usó, pero ya no está vigente. Exactamente. De hecho, me faltó hacer la aclaración, pero yo estas técnicas de la SEC y EpiLASEK las traje para conocerlas y realmente no demorarme mucho en ellas porque sé que no son las indicadas, más bien demorarme, como dice, un poco más en PRK y en TransPRK, como vamos a hacer a continuación. Y la siguiente, como les comentaba, pues es la técnica del EpiLASIK. Esta lo que hace es uso de un epiquerátomo. Ese epiquerátomo nos ayuda a crear ese colágeno epitelial, levanta la lámina del epitelio y deja nuevamente unido pues una parte con bisagra. Diferente al LASIK, este no tiene alcohol, sino que utiliza el microquerátomo. Y aquí pues es un procedimiento a grosso modo similar, en el cual pues el flap en este caso se crea es con un epiquerátomo. En cuanto a la PTK, ya esa fue aprobada por la FDA en 1995. Esta también utiliza la fotoablación y nuevamente la luz ultravioleta con longitudes de onda de 193 nanómetros para romper esos enlaces moleculares. ¿Cuáles fueron las ventajas o cuáles son las ventajas que se planteaban inicialmente para este PTK? La eliminación más precisa, un daño colateral insignificante en el tejido adyacente y una mínima respuesta a la cicatrización. Estos son los artículos con los cuales inicialmente se plantean estas técnicas. Son artículos que son difíciles de conseguir en la web como para analizarlos un poquito mejor, pero sin embargo pues traigo ahí la referencia. Entonces, este PTK lo podemos utilizar de dos maneras. La primera es, o tiene dos fines. El primero es un fin terapéutico y el segundo es un fin de cirugía refractiva. Y como podemos observar, en el campo de la cirugía refractiva nos va a ser útil para miopías, hipermetropías y también para astigmatismo. Las indicaciones aprobadas de la FDA para el láser excimer utilizando PTK vienen siendo distrofias corneales superficiales, como por ejemplo las distrofias granulares y celiosas de Reis-Blücher. Tenemos también distrofias de la membrana basal epitelial y superficies de córneas que son irregulares, por ejemplo, entidades secundarias a las generaciones nodulares de Salzmann o nódulos del keratocono, o simplemente otro tipo de superficies irregulares. Algo muy interesante también es que este tipo de tecnología se utiliza para manejar cicatrices y opacidades de la córnea, como les mencionaba previamente. Esto puede ser cicatrices ya sea por un traumatismo, por una cirugía previa, por una cicatriz de algún proceso infeccioso o simplemente por procesos degenerativos. Tanto la PTK como la PRK se pueden manejar con dos pasos. Un paso es el de la eliminación epitelial y estromal por separado. Recuerdo cuando estábamos hablando de PRK les mencionaba que primero había un paso de eliminación y luego otro de ablación. Aquí con este trans-PRK precisamente pasa lo mismo. Hay unas nuevas tecnologías que pretenden hacer que el trans-PRK sea de un solo paso y eso lo vamos a ver a continuación. Y en ese mismo paso, pues haría la eliminación más la ablación estromal. Este artículo que traigo del Colegio Real de Oftalmólogos publicado en la revista Nature es un estudio prospectivo comparativo aleatorizado de intervención realizado en el Centro Oftalmológico de Tiva. Este estudio, pues, digamos que se tilda de ser el primero en comparar lo que viene siendo no la técnica transepitelial con otro tipo de técnica, sino la misma técnica transepitelial en dos pasos. El objetivo entonces era comparar, como les menciono, estas dos técnicas de PRK transepitelial dado pues de que este es el primero que ha realizado esta comparación. Entonces, en cuanto a la metodología, fueron 50 pacientes con miopía media a moderada
con astigmatismo miópico. Estos pacientes tenían que tener una miopía hasta de -6 dioptrías y un astigmatismo miópico de hasta -4 dioptrías. El espesor corneal con la ubicación más delgada debía ser de 480 micras y el lecho estromal residual mayor a 350 micras después de la ablación, tanto del epitelio pues, como del estroma. ¿Qué criterios de exclusión se incluyeron? Pues pacientes que no fueran candidatos por las que hemos hablado previamente a la PRK, pacientes que tuvieran cirugía corneal previa, que tuvieran síntomas de ojo seco, enfermedades también sistémicas, trastornos autoinmunes del sistema conectivo. Estos pacientes fueron clasificados entonces aleatoriamente, 25 pacientes y 50 ojos fueron para transepitelial bilateral de 2 pasos y 25 pacientes o 50 ojos para PTK-PRK de un solo paso. Perdón, una pregunta. ¿Esto es PTK para remover epitelio y PRK en los láseres pues, que no permiten hacer el trans-PRK versus PRK con remoción del epitelio con alcohol? Doctor, aquí lo que querían comparar eran los pacientes de ambos con trans-PRK, solamente que uno con un paso y otro con 2 pasos. Comparar Ahí describen qué láser usaron. Porque es que es diferente PTK-PRK a trans-PRK. Segundo. Realmente en este momento se me escapa la información de cuál fue el láser que utilizaron, sí lo había leído, pero no lo tengo presente, le quedo viendo. Porque sí, es simplemente el concepto para que entendamos qué es lo que quieren comparar. Si en un ojo se hizo como método de ablación epitelial PTK, ¿sí? Y luego la PRK terapéutica, versus el otro que dice un solo paso de PRK, un solo paso de PRK es que le quitaron el epitelio con alcohol y entonces quieren comparar cuál cicatriza más rápido, cuál tiene menos síntomas. Sí, quería comparar la efectividad, digamos, la recuperación y los síntomas presentes en ambos grupos. Listo. Pero entonces sí, para tener el sentido claro de si es con alcohol, sin alcohol, láser PTK y luego PRK, sí vale la pena como la aclaración, ¿listo? Para que las conclusiones pues nos digan realmente algo. Entonces utilizaron los siguientes parámetros, que fue no lentes de contacto por 2 semanas, la agudeza visual con corrección y sin corrección mediante la toma pues, de la cartilla de Snellen, las refracciones con el autorrefractómetro que fue un Topcon, tomaron la PIO con un tono P Richter, tomaron también las pruebas pues, de Schimmer para verificar que el paciente no tuviera pues ojito seco, tiempo de película de ruptura lagrimal y las consultas o digamos los seguimientos fueron realizados por el mismo oftalmólogo de manera pues de que trataran de unificar los datos. Se tomaron también seguimientos con OCT de segmento anterior de dominio ventral y se utilizó el Pentacan, que fue la herramienta, digamos, estándar para la evaluación queratorrefractiva. En cuanto a los parámetros que se midieron, fue la agudeza visual, la refracción manifiesta de los pacientes, la cicatrización epitelial, la puntuación del dolor y la puntuación de turbidez que podían llegar a tener los pacientes. Entonces, como resultado, pues se vio que la agudeza visual sin corrección posoperatoria media fue significativamente mejor en el grupo que utilizaba la PRK de tan solo un paso versus la PRK de dos pasos. En las trans-PRK de un solo paso, 36 ojos, que fue más o menos el 72%, lograron una agudeza visual sin corrección de 20-20, y 46 ojos lograron, que fue el 92%, lograron una agudeza visual sin corrección de 20-25 o mejor. En el grupo del trans-PRK de 2 pasos, 18 ojos, que fue el 36%, lograron una agudeza visual sin corrección de 20-20 y el 78% logró entonces una agudeza visual de 20-25 o mejor.
Esto hablando pues de los resultados, digamos, refractivos. En cuanto al cilindro, aquellos de un solo paso, que el 78% tuvieron en el posoperatorio un cilindro de 0.25 dioptrías o menos a los 6 meses del estudio, y de 2 pasos, el 32% tenía un cilindro posoperatorio de 0.25 o menos a los 6 meses. También se compararon otro tipo de parámetros, como lo fue la cicatrización epitelial. Se evidenció que la cicatrización epitelial fue significativamente más rápida en el grupo de PRK de un solo paso. Y sin embargo, pues en ambos grupos se vio que a los 7 días ya tenían una cicatrización epitelial completa en todos los ojos. En cuanto al Haze, pues realmente en este estudio ninguno de los pacientes llegó a tener un Haze avanzado, pues realmente los Haze que se presentaron en esas turbiedades subepiteliales fueron grado 1 y no hubo puntuaciones de Haze significativas entre los dos grupos a estudios. El dolor sí se vio pues de que fue menor en aquellos pacientes que tenían el que hacían TransPRK con tan solo un paso, respecto a aquellos que sí tenían el TransPRK de 2 pasos. Y ellos hablan pues de que ese es como el único, digamos, parámetro que ellos encuentran que vale la pena resaltar, porque realmente los otros, en cuanto a la cicatrización epitelial o el Haze y lo que veíamos de los cambios a nivel del cilindro y del poder refractivo, pues realmente no hay una variación importante. Hay otro estudio que no pude conseguir su totalidad, pero que sí lo logré ver incluso en otros webinars que revisaban este tema también, y es un metaanálisis de estudios retrospectivos o prospectivos. Y este estudio pues simplemente lo quería traer porque nos evidencia la eficacia y la seguridad y la previsibilidad del TransPRK para corregir la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Este estudio fue realizado en el Centro Médico de la Universidad de Saarland en Alemania. Es como les menciono, metaanálisis de estudios retrospectivos o prospectivos, y cabe la aclaración de que los estudios de hipermetropía, pues dentro de los criterios que incluyeron estos autores, no cumplieron con los criterios de inclusión. Entonces los resultados que ellos ofrecen, pues realmente se basan principalmente en resultados que corrigen la miopía y en resultados sobre miopía, perdón, y astigmatismo. Ellos pues dan la conclusión de que finalmente este TransPRK sí fue altamente efectivo, fue seguro y predecible para corregir los defectos como la miopía o el astigmatismo. Ya para finalizar... Perdón, un momentico. Entonces, para concluir con el mensaje de estos 2 artículos que presentaste, lo que entendimos es que en el primer artículo estaban comparando TransPRK versus 2 pasos, PTK y luego PRK, ¿sí? Correcto. Por eso es importante allí lo que te digo de qué láser, porque no todos los Excimer láser permiten hacer el tratamiento, como tú dices, en un solo paso, el TransPRK, que es con el que estás mostrando en el segundo artículo, con el TransPRK, la efectividad, etcétera. Entonces, la conclusión del primero es que hacerlo en 2 tiempos, PTK-PRK, probablemente retarda un poquito la cicatrización epitelial, pero que mostraste algunas diferencias refractivas versus el TransPRK, en donde todos estos parámetros eran mejor. Y pues básicamente el mensaje aquí es, primero, no todos los láser permiten hacer una ablación de superficie con el tratamiento o la ablación del epitelio incluido, término que describe el TransPRK. ¿Listo? Y que este TransPRK en los láser que se puede hacer permite un tratamiento efectivo, seguro, una recuperación, digamos, o cicatrización epitelial más rápida, con menos síntomas, ¿sí? Y con una alta efectividad desde el punto de vista refractivo, al menos en miopía y astigmatismo. ¿Ok? Correcto, doctor. Listo. Entonces, en cuanto a los cuidados posoperatorios de PRK en general, entonces, como habíamos mencionado la semana pasada, una vez se completa el procedimiento, pues se instalan gotas de antibióticos y esteroides
Posteriormente se hace la colocación del lente de contacto de vendaje. La recomendación es que este lente de contacto pues debe ser colocado sin pues, mucha manipulación. Y los autores, pues, y esto sacado de la Academia Americana de Oftalmología, ellos nos mencionan de que una posible alternativa es el uso de un forceps conjuntival y pues una microesponja. Este lente de contacto importante se debe mantener hasta que el epitelio esté totalmente curado. En cuanto al manejo del dolor, pues los pacientes que se les realiza PRK, tal y como lo hemos hablado pues a lo largo de esta revisión, ellos van a poder presentar o tienen la posibilidad de presentar más dolor que otro tipo de procedimientos, y es un dolor que puede ser variable, puede ir desde leve hasta bastante severo. Incluso esos pacientes pueden tener un requerimiento de AINES orales, de analgésicos neuropáticos e incluso opioides. Una recomendación es el uso de solución salina fría durante el procedimiento. Se cree que esta solución salina pues lo que hace es estimular esas vías aferentes sensitivas, primero que la del dolor, y esto cumple de alguna manera pues como el mecanismo de bloqueo de la compuerta, en la cual pues ya se está utilizando esta inervación para la transmisión de la temperatura, y el paciente pues disminuye el dolor. Importante también para el manejo del dolor es la colocación de ese lente de contacto. Pueden utilizarse como adyuvantes medicamentos estabilizadores de membrana, como lo son la gabapentina o la pregabalina, y se sabe que a nivel corneal hay unos receptores, pues están los receptores para opioides y receptores 5-HT, y estos receptores son, digamos, bastante sensibles al uso de morfina y de medicamentos como el sumatriptán. Importante también, pues el uso de lubricación. Se recomienda que en los primeros meses de tratamiento pero en los primeros meses del posoperatorio, las lágrimas artificiales deben utilizarse de manera generosa. Otra recomendación es que ojalá estas lágrimas artificiales pues sean libres de preservantes. Y los estudios han demostrado que en el caso de los AINES, en gotas tópicas, estos son muy buenos reduciendo el dolor posoperatorio. Sin embargo, pues se han relacionado también con una disminución de la tasa de repitelización y con la promoción de infiltrados estériles, tal y como mencionamos en esas complicaciones que son, digamos, muy patognomónicas de la cirugía de superficie. Casos también se han visto, por ejemplo, de melting corneal. Digamos que según lo que alcancé a revisar, pues de los medicamentos que nosotros tenemos usualmente a la mano, el bromfenaco es, digamos, de los que más se ha relacionado con ese melting corneal. Sin embargo, pues no es una asociación lo suficientemente frecuente como para uno, pues, contraindicar totalmente el uso de los AINES, ¿no? Porque, como menciono, pues realmente tienen un papel y un rol muy importante a la hora de manejar ese dolor posoperatorio. Si la córnea no ha cicatrizado, nosotros citamos al paciente en esos primeros días de posoperatorio y quizás vemos que se está demorando más la cicatrización de lo normal. Lo que podemos hacer es pues suspender ese uso de AINES inmediatamente. El uso de corticosteroides tópicos como modulación de la cicatrización en las heridas posoperatorias y la reducción del edema estromal anterior y la disminución de la regresión del efecto refractivo es algo controvertido. Hay algunos estudios que han demostrado que los corticosteroides no tienen efecto significativo a largo plazo sobre la opacidad de esa córnea, o incluso pues que tampoco tienen ningún efecto sobre el resultado visual de la PRK a largo plazo. Sin embargo, otros estudios pues sí han demostrado que esos corticosteroides pues son efectivos para limitar la opacidad y la regresión miópica después de PRK. Y esto particularmente con correcciones que sean correcciones miópicas altas. Esto ha llevado a que algunos cirujanos, por ejemplo, dejen el uso de estos corticosteroides para defectos refractivos altos, como por ejemplo miopías de -4 o de -5 dioptrías. Perdón, Sí, doctora. antes de que avances, pues yo sí quisiera hacer algunas anotaciones con respecto a lo que has hablado, y además pues pedir también el concepto de otros colegas con respecto primero a medidas para reducir el dolor.
devuélvete al anterior. Hablabas de el uso de solución helada, eso lo hacemos de rutina y se debe hacer. De hecho, en el posoperatorio, indicarle al paciente mantener todas las gotas indicadas en la nevera le van a ayudar a disminuir el dolor. Algo que no está allí es el uso del cicloplégico al término de la cirugía. Disminuir con una gota de cicloplégico el espasmo ciliar le va a generar al paciente un gran alivio. Pienso que se debería incluir dentro del protocolo de manejo posoperatorio inmediato. Cuando uno pone el lente de contacto, ahí al terminar la cirugía, ponerle una gotica de ciclogil antes de que el paciente se vaya es muy beneficioso. Con respecto a los AINES orales, se deben siempre usar y asociados a un analgésico combinado con un opiáceo. Hay uno en el mercado, el Buenadeine, que realmente tengo experiencia con el uso de este y maneja muy bien el dolor, advertirle al paciente los efectos colaterales que puede tener y que obviamente hay que usarlo solamente durante los primeros 3 días, que son los más sintomáticos. Con respecto a la siguiente diapositiva, que estás hablando de los AINES siempre se deben usar y es verdad que algunos tipos de AINES se han, digamos, relacionado con melting corneal. La idea es no poner el AINE antes de poner el lente de contacto y usar un AINE, por ejemplo, ketorolato trometamina es el que se ha visto que tiene mejor efecto en el sentido de control del dolor aquí y menos posibilidades de inducir melting. Y solamente se pone este ketorolato trometamina durante los primeros días en donde se está dando la cicatrización epitelial, que es cuando el paciente está más sintomático. Diría yo los primeros 5 días. Con respecto a los esteroides, hablas que hay controversia sobre usarlos o no usarlos. Desde que se usa la mitomicina, obviamente los esteroides tratan de disminuir el riesgo de una cicatrización anómala, llámese Hayes, entre otras, ¿sí? Yo sí considero que los esteroides se deben usar en una frecuencia muy baja y combinados con los AINES desde el principio. Y cuando ya el paciente epiteliza y ya se retira el lente de contacto, se suspende el AINE y la frecuencia del esteroide, así se haya usado mitomicina, se incrementa, al menos por el primer mes posoperatorio. Si quieres, entonces, continúa la exposición de este cuidado posoperatorio con respecto a estos medicamentos y me gustaría escuchar el concepto de mis colegas con respecto a estas apreciaciones. ¿Listo? ¿Hola? Buenos días. No, yo básicamente totalmente de acuerdo. Yo hago lo mismo. Lo que yo hago es preparar previamente el paciente 2 días antes con analgesia o por lo menos un día antes de la cirugía. Eso ayuda a que el posoperatorio del paciente sea un poco más tranquilo. Pues yo lo que veo es que los días críticos son los 2 primeros días, ¿no? Le explico muy bien al paciente que va a ser un poco molesto, que le puede fastidiar la luz, que puede tener sensación de sueño. Y para que el paciente, que va a ir borroso los primeros días, para que el paciente, no sepa que se va a enfrentar y que no se ponga ansioso porque está viendo mal o está viendo borroso los primeros días. Y les ayuda mucho las gotas frías o ponerse compresas de agua helada los primeros 2 días, funciona muy bien. Uso el esteroide suave de superficie tipo lotepregnol o fluorometalona, pero una vez retiro el lente de contacto. Y pues las gotas antibióticas, generalmente una quinolona de 4ª generación,
tipo moxifloxacina los primeros 7 días y una lubricación de alta frecuencia tipo hialuronato sin conservantes. Ese es como el manejo que... y les adiciono vitamina C, más o menos de 2 a 3 gramos día por mínimo 20 a 30 días. Eso María Mercedes, buenos días. Adelante, Luchito. Buenos días. Bien, bueno, como la parte crítica es el dolor posoperatorio inmediato, ¿no? Sí. Nosotros sí adicionamos unas goticas de Arcaine, que es un anestésico, a una 3 o 4 mililitros de cualquier gota de estas que ya vienen ¿Lubricantes? humectantes, y le decimos al paciente que si en caso de dolor se las aplique, por supuesto, previamente ha tenido su lente de contacto, analgésico, y le damos una tabletica de midazolam para que se duerma, porque el dolor es crítico las primeras 6 horas. El paciente se duerme y realmente al día siguiente amanece como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eso es lo que va. Y al posoperatorio, sí, como dijo el doctor Gerson, manejamos con vitamina C, con lubricante, lente de contacto, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Luchito. Muy bueno que hayas planteado el tema de la vitamina C. Vamos a ver si ahorita Carlos Andrés nos la menciona, porque yo también la uso. Es un coadyuvante importante en la modulación de la cicatrización. Personalmente la uso por vía oral durante 6 meses, 2 gramos diarios. Y con respecto a los opiáceos, tú hablas de la tabletica de midazolam. Este es un medicamento controlado. Se le entrega al paciente la tableta porque yo lo que hago es formularle al paciente Winadeine, que es un medicamento de venta libre. El Winadeine viene solito OF, uso el solito que tiene una concentración, bueno, una concentración de codeína menor, pero lo suficiente como para darle al paciente analgesia y confort. Sí. Le entregamos al familiar del paciente la tabletica midazolam, que se lo tome cuando llegue a su casa. O sea, se las entregas, muy bien. Sí. Y la dilución de las comfort drops, que son la dilución de alcaíne en lubricante, ¿en qué proporción Bueno, la esa es una buena pregunta. Como ya lo venimos haciendo hace muchos años y ya las enfermeras que hacen la rotación ahí lo hacen exactamente en este momento, no me acuerdo, pero no es una fórmula muy precisa, ¿no? Cogemos un frasquito de Optiv, lo destapamos y le aplicamos unas goticas. No te sé decir la dilución, lo que sí sé es que no es 1 a 1, puede ser 1 a 3, algo así. Y el paciente muy suave. Muy suave, muy suave. Esto retarda la cicatrización, lo que quieras, pero es una cosa como inmediata, ¿no? No es una cosa prolongada. Y se le da muy poquito para que no lo usen mucho tiempo, sino unas horitas si le duele. Y por supuesto, su gotica de midriasil. No usamos ciclopentolato porque demora mucho más la dilatación y le molesta al paciente. Entonces, usamos solamente midriasil en el momento que terminamos la cirugía. No le mandamos en la caja. Ok, buen punto. Pregunta al resto de los colegas, ¿usan algún cicloplégico al terminar la cirugía? Porque de verdad eso marca una enorme diferencia. El espasmo ciliar genera dolor y la verdad es que hacer algún tipo de cicloplegia al terminar la cirugía, comparto esto con el doctor Scaff, es muy, muy beneficioso para los pacientes. Hasta que no quite el lente de contacto y no esté epitelizado. Segundo, la dilución que hago de las goticas de alcaíne es de 1 gota por centímetro, o sea, eso equivale como 1 a 10. Y el resto del manejo sí es lo que han mencionado. Perfecto. Con respecto, Dieguito, ¿Sí me a escucha, cicloplegia, es que te escuché como
intermitente. Pregunta, ¿usas cicloplégico cuando terminas la cirugía? ¿O alguno de el resto de colegas lo usa? Sí, yo lo uso. Funciona muy bien. Sí. Sí, lo recomendamos pues para incluirlo en el protocolo de manejo posoperatorio. Y con respecto a los AINES, la controversia del uso de AINES, yo personalmente los he usado siempre, les repito, por todos los estudios que he leído, ketorolato, trometamina, que no se ha asociado y no he visto jamás en los casi 30 años que hago cirugía refractiva desde el año 95, no he visto estos infiltrados, pero uso solamente ketorolato, trometamina y siempre lo combino con un esteroide, porque es que la combinación de AINE y esteroide, así sea el esteroide mientras tiene el lente de contacto, esteroide suave 2 veces al día, disminuye también el riesgo de aparición de estos infiltrados. Yo hago una pregunta que se me viene ahora a la mente con el uso de la insulina tópica para aumentar la reepitelización del epitelio. ¿Hay algún trabajo sobre eso? ¿Conocen algo de usar la insulina tópica ya preparada, por supuesto, en pacientes post tratamientos de superficie? Publicaciones como tal no, pero en una sesión que hubo de la PAO con el doctor Gejundes, él comentaba que en los pacientes en donde no se logre una adecuada cicatrización, sea por la causa que sea, digamos en este caso cirugía refractiva, después de que uno ha esperado el tiempo prudente, ¿sí? 5 días máximo, que no haya cerrado el epitelio, usar la insulina diluida como coadyuvante en la cicatrización está indicado. En ojo seco, en todo el resto pues que se ha usado, en las neurotróficas, etcétera. Entonces, sí, Luchito, no hay publicación, pero sí lo mencionó que puede tener aplicación en esos casos en donde la cicatrización se retarda. No usarlo de rutina, pues, como para que cicatrice más rápido, sino en los que no sucede la epitelización que uno espera rápidamente. Bueno, con respecto a los AINES, ¿los usan? Lo usamos también cuando ya hay cicatrización, no. Cuando ya hay una cicatrización, usamos los AINES. Antes no. Cuando ya hay cicatrización, ¿usan los AINES? Sí, cuando hay cicatrización ya usamos los AINES por unos días. Además del esteroide. Sí, además del esteroide, pero un esteroide suave, ¿no? Tipo fumetorio. Sí. Ok. Gracias. Mercedita, yo sí Adelante. quiero dar un apunte. Yo sí hago algo y hace muchos años también muy diferente. Yo de entrada arranco con AINE y antibiótico. Las drogas, los medicamentos de Comfort Drops lo utilizo a una dilución de 1 gota de anestésico por centímetro de lubricante y entrega a uno el frasquito chiquito de muestra médica que le va a alcanzar para 2 o 3 días y comienzo el esteroide solamente después de que retiro el lente de contacto verificando epitelización. Hasta ahora, pues gracias a Dios no he tenido ningún problema de lisis corneal ni nada. Y también la recomendación, que eso me parece a mí muy bueno, de utilizar, guardar las gotas en la nevera. Lo otro es que me parece muy apropiado lo de que el paciente duerma muy bien, pero yo lo que hago no es otra cosa que decirle al paciente que utilice un antihistamínico los primeros 2 días, porque realmente el dolor a veces depende mucho, varía de paciente a paciente, pero a veces es muy molesto. Yo personalmente soy paciente de cirugía de superficie y los primeros días son muy difíciles, son muy molestos y hay personas con mayor sensibilidad y menor sensibilidad, pero en general con estas medidas el posoperatorio es pues bastante más tranquilo. Y a diferencia de lo que dice Gerson, que les dice que les va a molestar un poquito, yo sí les digo que les va a molestar muchísimo. Porque, no, es que
A veces la gente espera, tiene el referente del amigo, del hermano que le hicieron la SIC y al otro día está divinamente y tienen mucho dolor. Y me pasó cuando no advertía esto, que los pacientes venían por urgencias en la noche asustadísimos. Entonces yo sí les digo, yo se las pongo horrible. Les va a fastidiar horrible, estas goticas son para bajar el dolor, aún así le va a molestar. Y entonces, digamos que cuando uno advierte mucho al paciente de las molestias, como que lo asumen más fácil. Entonces, yo no les digo que les va a molestar poquito, sino hartísimo. Correcto. ¿Y qué AINE usas, Dieguito? La verdad, el que tenga mano. El que tenga mano, ketorolaco me gusta mucho, pero no tengo realmente preferencia por ninguno, porque además es por muy poquitos días. Es más o menos por 8 o máximo 10 días. Y lo otro es que yo al principio quitaba el lente de contacto entre el cuarto y el quinto día que se supone que he epitelizado. Algunos pacientes muy ocasionales al cuarto o quinto día no he epitelizado, entonces al quitar el lente con el trauma no, desepiteliza nuevamente y vuelve y arranca. Entonces yo los dejo de rutina 8 días. Y a los 8 días ya, digamos, no tengo presente algún paciente que al quitar el lente a los 8 días no haya epitelizado. Ok. Sí, la idea es retirar el lente de contacto cuando uno vea el signo de inhibición por contacto, ¿no? Cuando se une el epitelio que viene centrípetamente avanzando, genera esa línea inconfundible que uno ve en el examen, y si la tiene uno retira el lente y si no, no. Es cierto que en casos pues esporádicos, al retirar el lente se puede lastimar el epitelio, pero la idea es lubricar bien al paciente y retirar el lente de contacto con pinza en la lámpara de hendidura para que sea pues lo más atraumático posible. Muchas gracias. Continúa entonces. Una cosita, ustedes le aplican, yo le aplico fluoresceína antes de quitarle el lente para ver si hay alguna erosioncita o no hay epitelialización 100%, le vuelvo a colocar el lente. Yo no le pongo fluoresceína con el lente encima, sino que miro la inhibición por contacto, porque si no la tiene, si no tiene ese signo, y le pongo fluoresceína, me toca quitarle el lente y ponerle otro. Sí, para no dejarle el lente teñido allí al paciente. Así que no, yo simplemente miro los signos de cicatrización y si ya veo que hay cicatrización epitelial, lo quito, pero no tiño antes. Listo. Bueno, continúa. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, la Academia Americana nos comenta que, pues como bien hemos hablado, que estos pacientes pues también es oportuno el utilizo de antibióticos de amplio espectro, y los corticosteroides ellos lo mencionan una colocación y a una frecuencia de 4 veces al día. También hablan pues de un monitoreo frecuente. Ellos recomiendan pues no operar al paciente y digamos entre comillas desentenderse del resultado, sino estar digamos haciendo un seguimiento exhaustivo por lo menos hasta como hemos mencionado, hasta que ese epitelio esté curado y haya ese signo pues de inhibición de contacto que podemos ver a la biomicroscopía. Usualmente este proceso de epitelización culmina al cuarto o al quinto día, y una vez se ha quitado, se ha suspendido, pues se ha retirado el lente, perdón, se puede hacer la suspensión del antibiótico y de los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí tengo una pregunta, no sé, doctora. Ellos, por lo menos la academia hablaba de que el corticosteroide, si es utilizado, se debe ir desescalonando, digamos, paulatinamente hasta completar un mes. No sé si eso sea lo que se hace de manera rutinaria, o A se ver, retira ese esteroide previo a, digamos, a los también concordante con la desepitelización, perdón, con la epitelización nuevamente. desde que se usa mitomicina, que como hemos hablado y en la sesión pasada mencionábamos que independiente de que se haga una ablación pequeña, la recomendación es usar mitomicina. Nosotros vivimos en el trópico, el paciente se expone al sol, etcétera.
Entonces, eso ha disminuido mucho el tiempo de uso de los esteroides. No quiere decir que no se deban usar. La idea es usar un esteroide suave de superficie, cloteprednol, fluorometalona. Yo personalmente lo uso 4 veces al día durante un mes y luego lo disminuyo a 2 veces al día los siguientes 15 días y lo suspendo. Esto es muy útil, sobre todo en pacientes que han tenido ablaciones altas, grandes. Es más, yo veo al paciente al mes en donde todavía está con su esteroide 4 veces al día. Y si veo algo de Hayes, no suspendo el esteroide todavía, sino lo dejo un tiempo mayor y empiezo un inmunomodulador, ciclosporina. ¿Ok? Vamos a mencionar eso más adelante. Pero son medidas coadyuvantes para el manejo del Hayes y también en este caso lo de la ciclosporina para el ojo seco, ¿no? De acuerdo, doctora Liz. Con respecto al antibiótico que dices allí, suspenderlo al 5.º día cuando el paciente es vitalizado, recuérdate que no podemos colaborar al incremento de las resistencias. Un antibiótico no se debe suspender antes de 7 a 10 días. Entonces, aplica para todo esto. Hay que continuar el antibiótico así el paciente haya cicatrizado por lo menos durante 7 días. Listo, doctora. Bueno, y finalmente, pues la academia nos habla de que en el caso de la hipermetropía, estos pacientes pues tener, digamos, una precaución adicional, porque tal y como revisamos al principio de esta presentación en los, digamos, en esos mecanismos de ablación y en cómo se realiza la ablación en los pacientes con hipermetropía, pues supimos de que realmente la herida, por decirlo de alguna manera, o la extensión de la ablación, para ser más precisos, pues es más grande y por lo tanto, pues la reducción, digamos, de la sintomatología tiende a ser un poco más prolongada que los pacientes que se operan de miopía. Lo mismo es normal que encontremos que en estos pacientes hay una reducción temporal de la agudeza visual, principalmente de la agudeza visual lejana, incluso pues con su corrección en la primera semana, y esto puede extenderse hasta el primer mes después del posoperatorio. Estos pacientes pueden también hacer una sobrecorrección miópica temporal y esto va a retroceder durante varias semanas o incluso durante meses. Los controles que ellos nos sugieren es al primer día, al 4.º y al 7.º día para ya hacer el retiro del lente de contacto de vendaje. Posteriormente, otra cita de control que va entre las 2 a las 4 semanas, de los 2 a los 3 meses y finalmente a los 6 y a los 12 meses después de realizada la cirugía. Esto era lo que les traía en términos pues, del cuidado posoperatorio de PRK, que es lo que nos menciona la Academia Americana de Oftalmología y el artículo que les mencionaba de manejo del dolor en estos posoperatorios. Bueno, con respecto a cirugía de superficie e hipermetropía, aquí pues la experiencia muestra que sobre todo en ablaciones mayores de 2 dioptrías no tiene muy buen resultado. Son pacientes que tienden a hipocorregirse, a hacer Hayes periférico, a pesar de haber puesto mitomicina. Así que la experiencia en cirugía de superficie con hipermetropía es muy diferente a la que se tiene con miopía y astigmatismo. El uso de otras medidas en el manejo posoperatorio, por ejemplo, la ciclosporina, tiene un lugar. Les comentaba, cuando uno hace el seguimiento del paciente y al mes ve que hay algo de trazas de Hayes, vale la pena usarlo para ayudar a modular esta cicatrización, además de, obviamente, el esteroide tópico, la vitamina C, de la cual hablaba el doctor Scaff, y la insulina como medida coadyuvante en casos donde no se logra una adecuada cicatrización en un tiempo de una semana. Entonces, hay en este momento controversias sobre cuál es la dilución y el tipo de insulina que se debe usar.
Nosotros usamos Lantus, ¿sí? Que es una insulina de acción prolongada. Básicamente todos los estudios se han hecho es con insulina de corta duración, de acción inmediata. Pero tenemos experiencia con Lantus. Yo tengo una experiencia de más de 1 año y es la que uso. Lo que planteaba el doctor Gejundes es que si se usa Lantus o cualquier insulina de acción prolongada, la frecuencia debe ser, la frecuencia de aplicación de las gotas debe ser menor. Desde la primera vez que se mencionó por parte de el doctor Virgilio Galvis y de Alejandro Tello el uso de la insulina, que ellos proponían una dilución de 4 miliunidades por cc, y exactamente de Lantus, pues eso lo empecé a hacer yo desde ese momento. Yo creo que eso llevará casi 2 años. Y he tenido una experiencia maravillosa, razón por la cual yo no me he bajado a la insulina de acción corta y a una dosis más baja. Si alguien tiene una experiencia diferente con respecto a esto, por favor, agradecería que nos la compartan. ¿Cómo usan la insulina en estos casos? ¿Y qué tipo de insulina diluida usan? Yo no tengo experiencia, Mercedita, porque esto para nosotros es nuevo. La única que he usado insulina es para úlceras corneales que ya han sido esterilizadas con antibióticos, por así decirlo. Esas úlceras que ya son bacterianas o micóticas y ya han pasado la fase infecciosa, entonces nos ayudamos con insulina. Y Para tenemos muy favorecer. poquitos casos, pero ha funcionado muy bien. Después te voy a mandar por WhatsApp una úlcera que traté durante 2 meses y le hice fotografías y quedó espectacular. Pero está recién. Sí. Le hice el videíto hace unos 3 o 4 días, te lo voy a mandar para que lo tengas. Mil gracias. No, la experiencia con insulina realmente es maravillosa, maravillosa, y particularmente en este tema de la cirugía de superficie, pues sí, comparto que tuve hace poco un caso de un paciente que es campeón de taekwondo y tenía un astigmatismo de 5 dioptrías. Hablando de los pro y de los contra y de la cirugía y demás, él me decía: doctora, yo me quiero operar. Le hablé de las posibilidades de hipocorrección, porque realmente estas ablaciones de superficie y sobre todo de astigmatismo se hipocorrigen. Finalmente, bueno, lo operé por sus antecedentes con cirugía de superficie. Hay un nomograma de tiempo de aplicación de mitomicina de acuerdo al tipo de efecto refractivo tratado y a la profundidad de ablación. Correspondía la aplicación de mitomicina al 0,02 por 1 minuto en este caso. Le traté sus 2 ojos y un ojo tuvo, al día siguiente que lo vi, el lente de contacto estaba corrido, ¿sí? La córnea expuesta, el paciente muy sintomático. Bueno, le reposicioné su lente, siguió su evolución normal, pero cuando llegó el momento de retirar el lente del otro ojo, en donde no se había corrido el lente, este paciente presentaba un defecto epitelial central, justo en el eje visual de 2 milímetros, que estéril, defecto epitelial, no cicatrizaba, lente de contacto por más tiempo, suero autólogo, la vitamina C le incrementé la dosis, etcétera, e inicié insulina y realmente es maravilloso, es un coadyuvante fabuloso para la cicatrización. Obviamente Lantus diluido 4 miliunidades por cc en una gotica de Ialtiers, lo preparo yo en hialuronato y el paciente salió adelante. Entonces es una experiencia aquí anecdótica, pero que se suma a la de las múltiples experiencias con respecto a mejorar, favorecer la cicatrización en estos casos retardados. Yo les hago una pregunta, ¿no? Porque yo soy muy temeroso de los tratamientos de superficie, pero a veces los tengo que hacer.
¿Qué tan frecuente hacen ustedes tratamientos de superficie? Es una muy buena pregunta, Luchito, porque en este momento, tú sabes que cuando empezó la cirugía refractiva se empezó con cirugía de superficie. Luego, cuando no se conocía muy bien el manejo posoperatorio para modular el HACE, el dolor, etcétera, entonces surgió el LASIK y entonces se abandonó el PRK, pero con el conocimiento del manejo de la cicatrización, del manejo del dolor y el advenimiento del láser, de láseres que pueden hacer el tratamiento en un solo paso, el Trans-PRK, el láser de Schwinn-Amaris, que es el único que lo permite. Pues el resurgir de la cirugía de superficie, sobre todo con los softwares del Smart Touch, ¿sí? En donde se hace una superficie ópticamente, al parecer, pues perfecta. Es un tipo de cirugía que en este momento yo diría que se hace con más frecuencia que la cirugía lamelar, el femtolasic. Hay indicaciones, hay ametropías en donde realmente, como hablábamos en este momento, la hipermetropía con cirugía de superficie no funciona bien. Ablaciones, digamos, de astigmatismos altos con cirugía de superficie suelen quedar hipocorregidos. Pero si tú me preguntas a mí la proporción de qué tanto superficie versus cirugía lamelar hago, yo te diría que en este momento 70% superficie y 30% femtolasic. Increíble, ¿no? Sí, yo le tengo mucho miedo aquí por el clima y todo, y yo creo que yo hago esto en menos del 1%. Tengo un par Imagínate. de casos que se los voy a ir a comentar porque como para advertirle que por lo menos a mí me ha ido muy mal. Pacientes con la SIC que quedan un poquito hipocorregidos y vienen a los 3, 4, 5 años. Entonces, para no levantarle el flap, para evitar el crecimiento epitelial y todo, le he hecho PRK sobre la SIC. Y esos dos casos me han hecho HACE. Entonces, no Pero sé. la razón es la siguiente: cuando uno hace cirugía de superficie sobre la SIC previo, lo primero que debe hacer es un OCT de córnea para mirar el espesor del flap, ¿sí? Porque si la ametropía que tú vas a tratarle al paciente pasa ese espesor del flap, ahí hacen HACE. Pero si está contenida dentro del espesor del flap, no lo hacen. Yo tengo, la verdad, muchos casos, pues no son millones, pero tendré por lo menos 10 casos de ablación de superficie sobre un LASIK previo, pero teniendo en cuenta todo esto, obviamente aplicando mitomicina, explicándole al paciente del cuidado del sol en el posoperatorio, la vitamina C, etcétera, y llevan muchos años de Sí. retratamiento y muy bien. Más que HACE, lo que han hecho es como una hipertrofia del del epitelio. Entonces se forman como por así decir, unos quistes, que yo no sabría cómo describirlo, que sobresalen en la superficie. Si tú los tiñes, tiñen, ¿no? Serían como nódulos de Salzmann secundarios. Exactamente, sí, unos Sí, nódulos, perdón, esa es la sí. Pero definición. básicamente yo pienso que ahí está el quid del asunto. Analizar muy bien Claro. el espesor del flap y contener el tratamiento si pues la ametropía que tiene el paciente, que usualmente no son ametropías muy grandes, ¿sí? No, son. Las puede uno poner dentro del flap, esos pacientes quedan perfectos. Pues Merceditas, sí, yo quiero adelante. hacer un aporte con esto. Yo tuve oportunidad de hacer y le estaba dando seguimiento. Alcancé a hacer 34 pacientes haciéndoles cirugía de superficie sobre el flap. En general, muy bien, pero tuve 2 pacientes y ahí fue donde frené. Y una de ellas fue justamente la esposa de un amigo
que tenía un residual de menos 0,50 con menos 2, o sea, una ablación muy pequeñita. Esto fue hace varios años, no tenía a mano el OCT. Y las dos pacientes, me llamó la atención, fue en la misma jornada quirúrgica, me hicieron como una fibrosis subepitelial del flap y se aplanaron mucho más de la cuenta. Y esta paciente, que te digo que tenía menos 0,50 con menos 2, hizo una fibrosis tan grande que quedó como en más 3 con menos 5. Wow. O sea, fatal. Fatal. Yo le propuse optómetra a ella, además. Ay, no, Dios mío. Le propuse abortar el flap porque me pareció que era lo correcto. Finalmente ella no aceptó. Esa fibrosis involucraba el centro, entonces la visión corregida también se vino a tierra. Finalmente, con muchos esteroides se logró mejorar bastante. Ella prefirió seguir usando un lente de contacto, entonces yo la verdad dejé de hacer superficie sobre la SIC porque le cogí pánico y fueron dos pacientes. O sea, como te digo, tuve otros pacientes exitosos, pero me parece muy válido lo de que no atraviese el flap. Sin embargo, en una ablación como estas, la profundidad fue como de 50 y tantas micras después del epitelio. Entonces yo creo que difícilmente he atravesado, como te digo, no tenía OCT, pero me pasó con dos pacientes y la verdad quedé muy alarmado. Entonces yo personalmente tomé la decisión de dejar de hacerlo. Acuérdate que con la SIC que hacíamos con microquerátomo anteriormente, los bordes de los cortes, pues, o el flap no tenía, digamos, un aspecto planar, sino tipo menisco. Entonces, Sí, muy claro. probablemente estas espesores diferentes del flap en diferentes sitios podrían haber generado que, a pesar de ablaciones pequeñas, en algún punto hubiera tocado y obviamente dispara un mecanismo de cicatrización incontrolado y en ese caso, pues, estos resultados. Bueno, eso sería Pero parte de esto es otro perdón, tema. pero esto es un astigmatismo miópico. Esto es un astigmatismo miópico donde la ablación más grande va en el centro. Entonces, digamos, y el haze Dijiste que tenía justamente, menos 2, menos 0,50 menos 2. menos 0,50 con menos 2. Sí. Sí, entonces la mayor profundidad va en el centro, de tal manera que yo no creo, o sea, si uno toca el borde, si uno hiciera un hipermetrópico, digamos, donde el borde está más delgadito, pues de pronto sí podría pasar esto, pero en este caso en particular, yo le di muchas vueltas y la verdad no encontré cuál puede ser la causa. Una paciente sana, no tenía antecedentes de patología sistémica y quedé muy desconcertado y muy aburrido. Con razón, con Les razón. comparto eso porque fue la experiencia Sí, y como digo, fueron de 34 pacientes, fueron 2. sí. Este es un tema que vamos a tocar cuando estemos en el segmento de refractivo otra vez, de retratamientos. Técnicas de retratamiento, levantar, no levantar, superficie, manejo, etcétera, porque miren acá pues todas la controversia que hay.